Bien, buenas noches, continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos. En la lección anterior vimos la conversión de Saulo y el comienzo de su ministerio, que fue uno de los eventos más importantes después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Yo diría que el evento más importante en la historia de la iglesia. Llegamos ya al ministerio de Pedro con Cornelio, mientras el ministerio de Pablo estaba iniciando y a Pablo aún le faltaba un camino largo por recorrer en el ministerio y por crecer. El Señor Jesús llama a Pedro, apóstol a los judíos, hacia una persona, un centurión, que abriría los ojos de la iglesia, de los apóstoles, y les mostraría el alcance que el Señor Jesús tenía sobre su iglesia. Así que hoy vamos a recorrer el texto desde el capítulo 9, el verso 32 de Hechos capítulo 9, versos 32. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando hasta, vamos a ver hasta dónde nos permite llegar, pero vamos a tratar de cubrir hasta el capítulo 11, verso 18. Yo sé que ya leíste este pasaje, ¿verdad? Es parte de la tarea que les hemos dejado, leer los pasajes que vamos a estudiar en cada lección, para que podamos entrar de lleno al estudio. Así que no voy a leer por la extensión del pasaje toda esta sección, pero estoy seguro que tú ya la leíste. Sin embargo, vamos a identificar, vamos a aplicar 4 verdades del ministerio de Pedro con Cornelio. Muy bien. Vamos hacia el verso 31, donde terminamos. Dice la palabra: la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Así que la iglesia empezó a desarrollar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 que Lucas nos está narrando, sus bases, sus fundamentos. Los creyentes aprendieron a relacionarse unos con otros, a compartir el evangelio. Los pastores o la iglesia que empezaron a formarse, empezaron a comprender que Dios hace la obra a través de procesos, a través de tiempos. Entonces nunca hay que correr, tenemos que detenernos. La iglesia sale de Jerusalén, se expande por Judea, llega a Samaria, después a Cesarea, ¿sí? Va creciendo paso a paso. Pues a veces pensamos que el tiempo en el instituto bíblico no vale la pena, a veces pensamos que el tiempo que dedicamos para establecer fundamentos en la iglesia no vale la pena, pero déjenme decirles, no importa si ahorita estamos avanzando lentamente, es importante que establezcamos los fundamentos, que establezcamos la manera de trabajar, y entonces el Señor nos va a dar la bendición cuando hay fundamentos sobre los cuales edificar. Cesarea es una ciudad en la costa de Judea que fue nombrada en honor de Augusto César, el emperador romano. Allí se edificó un puerto por parte de Herodes, era una base militar, y estaba localizada a cerca de 48 kilómetros al norte de Jope, casi 80 kilómetros al noreste de Jerusalén. Así que en esta parte vamos a ver el ministerio de Pedro con Cornelio en Cesarea, ¿sí? En los capítulos que ya mencionamos. ¿Qué es lo primero que observamos? Que los creyentes maduran poco a poco. Un creyente no cambia de un nivel espiritual a otro como quien sube por una escalera eléctrica de manera así constante,
sino que la madurez espiritual se consigue lentamente a través de varios procesos que el Señor Jesús nos va llevando. Un creyente crece espiritualmente poco a poco cada día. Todos los creyentes, inclusive los apóstoles, Esteban, Felipe, eran más maduros en algunos aspectos que los otros apóstoles. Esteban fue el primer creyente que predicó en una sinagoga, así que él entendía la relación entre Cristo con la ley y el templo. Fue Felipe y no los apóstoles quien predicó primero a los samaritanos. Esto quiere decir que los apóstoles se habían tardado un poco en cumplir la gran comisión y el Señor Jesús decidió usar a los diáconos un poco más abiertos, más entendidos, para llevar la batuta de la iglesia. Entonces, no debemos desesperarnos. En todo esto que hemos visto, vemos que todos los creyentes crecen a través de un proceso. Pedro ella había tenido una experiencia en Samaria que abrió su corazón para que él no fuera el mismo al darse cuenta que el Señor Jesús realmente deseaba salvar a gente más allá que los judíos ortodoxos. Lo que dice la palabra en el 8:25 que ya leímos, que cuando Pedro salió de Samaria de regreso a Jerusalén, empezó a predicar en las aldeas de los samaritanos. Así que Pedro ya había tenido un cambio, su corazón ya se estaba abierto a lo que el Señor quería hacer. Sin embargo, habían ciertas limitantes que la iglesia de Jerusalén no había roto, ciertos límites que no había traspasado y que se estaban reservando a ir hacia el mundo gentil por temor a infringir la ley, la cual ellos amaban mucho debido a su tradición. Sin embargo, aquí vemos cómo el Señor usa a Pedro para extender la iglesia hacia Cesarea y otras ciudades de Samaria. Aquí aparecen algunas ciudades donde nos menciona la palabra que había una persona, una mujer llamada Dorcas, que era una creyente que vivía en Jope, y era conocida por sus buenas obras, especialmente por las labores que hacía a favor de los santos, en ropas, en vestidos. Y aquí podemos ver que el Señor Jesús usa a cada persona con sus diferentes talentos. Dorcas no era maestra, no era profetisa, no era diaconisa, pero ministraba a los creyentes. Así que la gente lamentó su muerte cuando ella falleció y fueron a buscar a Pedro. Y aquí quiero que notemos cómo la iglesia creía que el Señor Jesús podía levantar aún a los creyentes de la muerte, ¿sí? Así que Lucas continúa enfatizando cómo el poder del Espíritu Santo hacía que la iglesia creciera. El Espíritu obraba a través de señales y prodigios conforme a la palabra, y esto ayudaba a que la gente creyera el mensaje del Evangelio y que fuera creciendo. La palabra de Dios y la obra de Dios están hechas para trabajar en conjunto. Hoy muchos misioneros y evangelistas que creen en el Evangelio completo siguen testificando que el Señor Jesús hace milagros. Así que en Hechos 9 vimos a Pedro haciendo milagros, y en Hechos 10 vemos a Dios haciendo un milagro en Pedro. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús dijo a Pedro y a los otros que predicaran a todo el mundo, pero su visión del mundo era muy pequeña. Así que esta visión acerca del mundo llegó en etapas a la vida de Pedro. Él tuvo que recorrer a través de un camino en el cual el Espíritu Santo le fue enseñando a través de ciertas experiencias la necesidad de abrir el Evangelio a nuevas y nuevas personas y nuevos lugares. Pero aquí estamos hablando de que habían pasado por lo menos unos 10 años. 10 años desde que había venido Pentecostés hasta el momento en el cual llegamos y vemos a Pedro entrar a la casa de los gentiles. Esto nos indica que el crecimiento espiritual es lento,
pero seguro para los que caminan en el Espíritu. Así que hay que permanecer estudiando, escuchando, testificando y trabajando así como Pedro lo hizo, y entonces continuaremos madurando. Ese es el primer principio que quería meditar esta noche. El segundo es que a veces una persona tiene que escoger si obedece a una cultura u obedece a Dios. Una cultura se forma por valores, por creencias, patrones de conducta de un grupo de personas, y estas tradiciones que se van pasando de generación en generación y se van transmitiendo van conformando la cultura, y a veces la cultura tiene ciertos aspectos que van de acuerdo a la Biblia, pero en otras ocasiones enseñan lo opuesto a la Escritura. Así que hay momentos en los cuales tenemos que decidir obedecer el Evangelio u obedecer la tradición de los hombres. Podemos ver en el capítulo 4 de Hechos, versos 18 al 20, cuando Pedro es puesto ante el Sanedrín, ante el Consejo Supremo, y Pedro establece un principio que todos debemos reconocer, que siempre es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 10 nos damos cuenta que Pedro aún se seguía resistiendo a obedecer el mandato expreso del Señor Jesús de hacer discípulos a todas las naciones por las tradiciones judías. Pedro tuvo la suficiente valentía para enfrentarse al Sanedrín, sin embargo le fue muy difícil hacerle frente a su cultura, hacerle frente a la tradición judía. Así que poco a poco fue eligiendo su cultura y no tanto el mandato del Señor. ¿Qué indicaba la cultura judía, la tradición judía, la ley judía? Lo primero era que los judíos no debían asociarse con los samaritanos. Pedro tuvo que atravesar esa barrera cultural y orar por los samaritanos, y cuando obedeció, entonces los samaritanos fueron llenos del Espíritu Santo. La cultura judía, la ley judía enseñaba que era incorrecto permanecer con alguien que trabajara con la piel de animales muertos. Y en Hechos, aquí en el pasaje, podemos ver en el verso 43 del capítulo 9, podemos ver ya en el capítulo 10, que Simón estaba con un curtidor. Dice el verso 6 del capítulo 10, él estaba hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Un curtidor era alguien que trabajaba con piel de animales muertos, por lo que la ley judía decía que esas personas eran inmundas. Y en esta ocasión vemos que Pedro nuevamente atraviesa la barrera cultural, entendiendo que la sangre de Cristo hacía limpios a todos los judíos, a todos. El ambiente seguramente era insoportable en la casa de este curtidor, pero el Espíritu Santo dirigió a Pedro a permanecer ahí. Esto nos muestra que una persona que tiene madurez cristiana no hace división de personas o entre grupos de personas. Jesús comía con recaudadores de impuestos y con pecadores. Y él tocaba a aquellos a quienes la sociedad llamaba inmundos, y los inmundos lo tocaban a él. Pero ellos no hacían inmundo a Jesús por tocarlo. El Señor Jesús los hacía limpios a ellos. Y eso es lo que el Señor Jesús nos llamó a hacer a nosotros como discípulos. No a menospreciar a la gente menos favorecida, no a menospreciar a los enfermos, sino al contrario, hacerlo como Pedro lo hizo, que cuando toquemos a los enfermos sean sanos, y que cuando la gente lastimada se acerque a nosotros sean sanados. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahora, esto iba en contra de la ley judía, iba en contra de la cultura de los judíos, y sin embargo fue algo que el Señor Jesús y el Espíritu Santo llamó a hacer a Pedro. Aquí encontramos, ahora sí, el reto más grande de Pedro: entrar a la casa de un gentil y predicarle el Evangelio y aceptarlos como hermanos de la fe. Quiero que notes lo que dice el verso, en el capítulo 10, en el verso 28, dice: Pedro les dijo: ustedes saben
que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Wow, que el Señor ya había tratado con Pedro poco a poco, paso a paso, rompiendo las barreras de la cultura en la cual él había crecido, en los aspectos donde iba en contra de lo que el Señor les había mandado hacer. Así que con frecuencia vamos a encontrar discrepancias entre la cultura y la palabra de Dios. Siempre debemos optar por las escrituras, por lo que la Biblia nos dice y no por lo que la cultura nos demanda. Todos los creyentes tenemos la misma Biblia, pero las diferentes culturas tal vez tengan diferentes respuestas a cada pregunta, y es aquí donde siempre la escritura, la Biblia, debe ser suprema sobre la cultura. Muy bien. Tercer principio que quiero que analicemos en esta lección es que Dios no hace acepción de personas. Cornelio era un gentil, era un centurión del ejército romano, el mismo ejército que había mantenido sometido al pueblo judío, que había cometido crímenes, etcétera, etcétera. La palabra centurión viene del latín centum, que significa 100, y de ahí tenemos palabras como centenarios, centímetros, todas se basan en la misma palabra. Esto quiere decir que un centurión era un hombre que tenía al mando 100 hombres, por lo menos. Así que sabemos que los romanos agrupaban a los soldados en legiones, y estas legiones se componían de 6.000 soldados cada uno. Cada legión se dividía en 10 partes llamadas compañías. El capitán de una compañía comandaba sobre 600 hombres, pero eran demasiados para que una sola persona pudiera darles un buen cubrimiento, así que los romanos dividieron cada compañía en grupos de 100 y pusieron un centurión al mando de cada grupo de 100 soldados. Lucas menciona varios centuriones, y uno de los propósitos que tuvo para escribir Hechos, recordemos que fue el de elogiar el cristianismo y a Pablo ante el gobierno, y mostrar que las relaciones entre el cristianismo y el gobierno romano no eran ásperas, y que generalmente siempre eran los opositores al evangelio quienes iniciaban las disputas, siempre que estas tenían que ver con la iglesia. Así que las menciones que Lucas hace referente a los centuriones nos muestran que había una buena relación, por lo menos por parte de la iglesia, aún hacia los romanos y a los soldados romanos. Ahora, Cornelio era un centurión temeroso de Dios. Así como actualmente hay militares cristianos, en ese tiempo también este hombre era un hombre temeroso de Dios. Y el hecho de ser soldado les ayudaba a comprender, a entender cómo era la relación de autoridad entre Dios y el pueblo. Ya que Cornelio era gentil, siempre intentaba honrar a Dios. Tenía un conocimiento de Dios y algún conocimiento del ministerio del Señor Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el capítulo 10, versos 37, dice la palabra: ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí Pedro asegura que Cornelio sabía algo acerca del ministerio de Jesús. Sin embargo, hasta este momento él no había puesto su confianza en Cristo, pero él no estaba lejos del reino de Dios. Aunque no estaba lejos, todavía necesitaba un Salvador. Dios vio las obras buenas de Cornelio, escuchó sus oraciones, y entonces él intervino enviando a Pedro para que le dijera a Cornelio cómo él sería salvo. Amados santos de Dios, Dios ve y ama a cada persona sobre la tierra, y él oye cada vez que un pecador busca de él de manera sincera.
Pedro había madurado más rápido que otros apóstoles y él sabía que aunque los otros creyentes los criticarían, lo cual es común entre los creyentes inmaduros, él necesitaba obedecer la voz del Espíritu Santo y usar la sabiduría que la Escritura nos da. ¿Y qué dice la sabiduría? Que siempre necesitamos testigos ante cada evento, ante cada situación que enfrentemos. Y es por eso que él llevó a algunos hermanos con él, porque sabía que era sabio tener testigos cuando lo llamaran a rendir cuentas por sus acciones. ¿De qué manera aceptó ahora Dios a Cornelio? Lo aceptó como una persona que trataba de caminar en la verdad. Y Dios no lo dejó en la oscuridad, sino que lo guió a la luz. Nota lo que dice el verso 34 y 35. Dice la palabra a través de la voz de Pedro. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Esa es una verdad tremenda. Porque esto no significa que una persona puede salvarse en cualquier religión, sino que Dios ve a la gente de todas las religiones y extiende su mano a los que le buscan. Dios guía a los creyentes hacia los pecadores que lo buscan. Guió a Felipe hacia el etíope, a Ananías hacia Saulo y a Pedro hacia Cornelio. Así que Dios acepta a los que le buscan y guía a los creyentes para mostrarles el camino. Ahora esta búsqueda es la respuesta a la gracia preventiva que Dios tiene a través del Espíritu Santo hacia todo el mundo. Los creyentes en Jerusalén estaban enojados y criticaron a Pedro por visitar y comer con gentiles. Pero Pedro sabía que él había oído la voz del Espíritu Santo y que necesitaba obedecer al Señor, porque el Señor le había mostrado que esa es su voluntad: salvar a todos los hombres que se arrepientan. Mis amados, no hay tal cosa, lo dejo claro y lo establezco, porque así está claramente en las Escrituras. No hay tal cosa como aquello que nos dijeron en alguna ocasión, que Jesús murió por unos y no murió por otros. Eso la Escritura no lo sostiene. Y hablar de esta manera es atacar el carácter del Señor Jesús, y es peligroso porque nos lleva a un desliz de arrogancia espiritual y de falta de amor por las almas. Hay que tener cuidado. Sigamos avanzando un poco en el texto. Dice en el verso 18 del capítulo 11. Vamos a leer primero el 11.1. Dice: la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Verso 18. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y recibir vida eterna. La palabra también que aparece en Hechos 11:18 es reveladora, pues muestra que estos creyentes llenos del Espíritu tenían muchos prejuicios. La palabra nos asombra, pero esto nos lleva a recordar el principio número 1. Los creyentes maduran lentamente. Estos hombres eran llenos del Espíritu Santo, incluso los apóstoles habían sido bautizados en el Espíritu Santo,
Pero el bautismo en el Espíritu Santo, familia, no nos hace maduros en Cristo. Esto tenemos que entenderlo. La madurez en Cristo es una cosa, el bautismo en el Espíritu Santo es otra cosa completamente diferente. Por eso hay gente bautizada en el Espíritu Santo totalmente inmadura. Eso fue lo que pasó en la iglesia de los Corintios, porque se van más por la unción, por el poder, por la oración, por el fuego, etcétera, y dejan a un lado la escritura, la palabra, el estudio, la prudencia, la sabiduría de Dios. Y esto es un extremo peligroso. Del otro lado tenemos a los que no quieren nada con el mover del Espíritu Santo, no quieren nada con la unción, con el fuego, con el poder de Dios, y todo lo intelectualizan y lo vuelven un estudio de palabras y encajan a Dios en la escritura. Y sí, hay una madurez cristiana, sí, cuando sinceramente se busca a Dios, empieza a crecer en el fruto del Espíritu, pero ambas posturas son peligrosas. Aquí vemos que estos creyentes eran llenos del Espíritu Santo y sin embargo habían muchos prejuicios y cosas que no habían entendido, y que el Espíritu Santo los llevó paso a paso para poder crecer en la madurez del Señor Jesús. Por último, el último principio que quiero abordar en esta lección: la evidencia del don del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Pedro y los 6 hombres que se encontraban con él no tenían dudas, tenían la certeza de que los gentiles habían recibido el don del Espíritu Santo, y lo supieron porque los oyeron hablar en lenguas. Esto es clarísimo en el texto. Verso 45 y 46 del capítulo 10. Dice: los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Recuerden que cuando Lucas se refiere al don del Espíritu Santo, no está hablando del nuevo nacimiento, no está hablando de la regeneración, porque para que tú seas salvo, para que haya regeneración en tu corazón, para que tú nazcas de nuevo, tú tienes que tener al Espíritu Santo. Así que aquí Lucas se está refiriendo a otra cosa. El don del Espíritu Santo se refiere al bautismo en el Espíritu Santo, es decir, a la llenura del Espíritu Santo. Y el verso 46 aclara cómo es que lo supieron. Dice la palabra: pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. El Espíritu Santo está en todos los creyentes, Romanos 8:9. Existen varias evidencias de esto. Su presencia nos da seguridad interior de que somos hijos de Dios, y esta es una evidencia de su presencia. Asimismo, nuestro amor por Dios, por su palabra, por los creyentes, por los perdidos, todas estas son evidencias de que el Espíritu de Dios está en nosotros. El fruto del Espíritu es otra demostración de la presencia del Señor en nuestra vida. Pero ninguna de todas estas características es evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. La presencia y el bautismo del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. El Espíritu está presente en todo creyente, pero no todo creyente ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Recuerda que el bautismo en el Espíritu Santo es para los que ya son creyentes. Por eso habla del don del Espíritu para los creyentes. Pedro exhortó a la multitud a arrepentirse y bautizarse, y luego les dijo que iban a recibir el don del Espíritu Santo. Los samaritanos creyeron y fueron bautizados, y luego recibieron el don del Espíritu Santo. Cornelio y su familia escucharon el mensaje y creyeron mientras Pedro les estaba predicando, y cuando creyeron, entonces recibieron el don del Espíritu Santo. Esto quiere decir que no se requiere un periodo de tiempo entre creer en el Señor y recibir el don del Espíritu Santo, ¿sí? Pero sí son dos experiencias diferentes, y el bautismo en el Espíritu Santo siempre
es posterior al nuevo nacimiento. Ahora tú puedes creer y en ese instante el Señor te bautiza en el Espíritu Santo. Eso es soberanía de Dios. Ahora, lo que Lucas nos enfatiza aquí es que todos los creyentes deben recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que hemos recibido el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu nos habilita a hablar en nuevas lenguas. Pero ¿por qué enfatizamos tanto el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, primero porque es precioso, porque es un regalo del Señor, y segundo porque su valor más allá del hablar en lenguas. Cuando hemos recibido el don del Espíritu Santo, realmente empiezan a suceder cosas en nuestra vida. Cosas que nos ayudan a conocer a Dios a un nivel diferente. Algunos creen que tienen el bautismo en el Espíritu Santo porque tienen frutos del Espíritu Santo. Y es bonito que haya frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, el testimonio por el Señor Jesús empieza a ser más poderoso y hay un nuevo poder que nos ayuda a vivir en victoria. Eso es lo que hace el bautismo en el Espíritu Santo. El hablar en lenguas nos fortalece espiritualmente. ¿Por qué enfatizamos esta verdad? Porque está en las Escrituras. Lamentablemente, hoy en la iglesia y muy frecuentemente nosotros nos privamos de lo que Dios ya nos ha provisto. Dewey Lyman Moody, gran hombre de Dios, decía que Dios nos hizo para levantar alas como las águilas, pero nos conformamos a rasguñar nada más como gorriones. Amados santos de Dios, hoy en medio de esta crisis que estamos viviendo más que nunca necesitamos regresar a la senda antigua, y la senda antigua nos indica que el ministerio de la iglesia se lleva a cabo por el poder del Espíritu Santo en creyentes que han sido bautizados por el Espíritu Santo.